Séptimo audiolibro del libro de los espíritus de Allan Kardec, y esto es un resumen del capítulo séptimo, regreso a la vida corporal, donde se desarrollan los siguientes temas: preludios del regreso, unión del alma y del cuerpo, aborto, facultades morales e intelectuales del hombre, influencia del organismo, idiotismo, locura, infancia, simpatía y antipatía terrestres, olvido del pasado. Comenzamos. Preludios del regreso. ¿Puede el espíritu apresurar o retardar el momento de la encarnación? Respuesta. Puede apresurarlo solicitándolo y puede también retardarlo si retrocede ante la prueba, porque entre los espíritus los hay también cobardes e indiferentes. Pero no lo hace impunemente, pues sufre por ello como el que retrocede ante un remedio saludable que puede curarle. La unión del alma a tal o cual cuerpo está predestinada o solo en el último instante se decide. El espíritu está destinado con antelación, escogiendo y solicita encarnarse. ¿Tiene el espíritu la elección del cuerpo en que ha de encarnarse o solamente la del género de vida que le ha de servir de prueba? Respuesta. Puede elegir también el cuerpo, porque las imperfecciones de éste son pruebas que favorecen su progreso si vence los obstáculos que en él encuentren. ¿Podría desistir el espíritu en el último momento de entrar en el cuerpo elegido por él? Sí. El espíritu conoce la clase de prueba a la que se somete, pero ignora si sucumbirá. En el momento de la reencarnación está acompañado el espíritu de otros espíritus amigos que asisten a su partida del mundo espiritista, como sale a su encuentro cuando regresa. Respuesta. Depende de la esfera en que habita el espíritu. Si se encuentra en las esferas donde reina el afecto, los que le aman le acompañarán hasta el último momento, le animan y a veces hasta le siguen en la vida. Los espíritus amigos que nos siguen en la vida son los que se presentan bajo forma desconocida. Respuesta. A menudo son ellos que vienen a visitarnos, como vosotros vais a ver al prisionero. Pasamos al tema de unión del alma y del cuerpo. ¿En qué momento se une el alma y el cuerpo? La unión empieza en la concepción, pero no es completa hasta el momento del nacimiento. Desde el momento de la concepción, el espíritu designado para habitar en un cuerpo determinado se une a él por un lazo fluídico, que se va estrechando cada vez más hasta que el niño sale a luz. El grito que lanza entonces anuncia que pertenece al número de los vivientes encarnados. ¿Es definitiva la unión del espíritu y del cuerpo desde el momento de la concepción? Durante este primer periodo, ¿podría el espíritu renunciar a habitar en ese cuerpo? Respuesta. La unión es definitiva en el sentido de que no podría reemplazar otro espíritu al designado para aquel cuerpo. Pero, como los lazos que a él le unen son muy débiles, fácilmente se rompen y puede serlo por la voluntad del espíritu que retrocede ante la prueba que ha elegido. Pero entonces no vive el niño. ¿Qué sucede al espíritu si el cuerpo que ha escogido muere antes de nacer? Respuesta. Escoge otro. ¿Cuál puede ser la utilidad de esas muertes prematuras? Respuesta. Las imperfecciones de la materia son las más frecuentes causas de esas muertes. ¿Qué utilidad puede tener para el espíritu su encarnación en un cuerpo que muere pocos días después de su nacimiento? Respuesta. El ser no tiene la conciencia de su existencia bastante desarrollada. La importancia de la muerte es casi nula y, como hemos dicho, es con frecuencia una prueba para los padres. ¿Sabe anticipadamente el espíritu que el cuerpo elegido no tiene probabilidades de vida? Respuesta. Lo sabe a veces, pero si por este motivo lo escoge, es porque retrocede ante la prueba.
Cuando por una causa cualquiera falla una encarnación para el espíritu, ¿es suplida inmediatamente por otra existencia? No siempre de inmediato, pues el espíritu necesita tiempo para escoger de nuevo, a menos que la reencarnación instantánea no provenga de una determinación anterior. Es decir, si ese espíritu ya ha decidido, lo ha decidido todo, enseguida va a haber un aborto y en cuanto aborte ya tengo decidido lo siguiente, a eso se refiere. En el intervalo de la concepción al nacimiento, ¿disfruta el espíritu de todas sus facultades? Respuesta: más o menos, según la época, porque no está aún encarnado sino ligado. Desde el momento de la concepción, la turbación empieza a apoderarse del espíritu, el cual advierte de este modo que ha llegado el momento de tomar nueva existencia. La turbación va aumentando hasta el nacimiento y en este intervalo su estado es poco más o menos el de un espíritu encarnado durante el sueño del cuerpo. A medida que se aproxima el instante del nacimiento, borrándose su idea y el recuerdo del pasado, del cual cesa como hombre de tener conciencia, así que entra en la vida. Pero este recuerdo lo recobra poco a poco en su estado del espíritu. ¿Puede considerarse al feto como dotado de alma? Respuesta: el espíritu debe animarlo. Existe en cierto modo fuera de él, por lo que propiamente hablando no tiene un alma, puesto que la encarnación está solo en vías de operarse, pero está ligado a la que ha de poseer. Es decir, el espíritu empieza a ligarse como por lazo, vamos a decirlo así, por lazo energético, desde una forma más sutil y poco a poco se va enlazándose más, se va uniéndose más al cuerpo hasta el momento de la muerte. Es decir, poquito a poco se va ligando el cuerpo, el espíritu al cuerpo. Hay niños que nacen muertos y que no han sido destinados a la encarnación de ningún espíritu. Sí, los hay, que nunca han tenido un espíritu destinado para su cuerpo, pues nada debería realizarse respecto de ellos. Vienen únicamente como prueba para los padres. ¿Es un crimen el aborto provocado, cualquiera que sea la época de la concepción? Sí, porque impide el alma soportar las pruebas cuyo instrumento había de ser el cuerpo. Pasamos al tema de facultades morales e intelectuales. ¿De dónde viene al hombre las buenas o malas cualidades morales? Respuesta: son las del espíritu que en él está encarnado. Cuanto más puro es el espíritu, más inclinado al bien es el hombre. Idiotismo, locura. ¿Los cretinos e idiotas tienen un alma de naturaleza inferior? Respuesta: no, tienen un alma humana con frecuencia más inteligente de lo que creéis, que sufre por la insuficiencia de los medios que tiene para comunicarse, como sufre el mundo porque no puede hablar. Se refiere a aquellas personas que tienen problemas psicológicos, que tienen dañado, lesionado el cerebro. Así pues, el cuerpo de un idiota puede albergar un espíritu que haya animado a un hombre de genio en una existencia precedente, es decir, en otra vida anterior. Sí, el genio se convierte a veces en calamidad cuando de él abusa. La superioridad moral no siempre está en proporción de la intelectual y los más grandes genios pueden tener mucho que expiar. De aquí procede a menudo que tengan que sobrellevar una existencia inferior a la que han vivido y también la causa de sus sufrimientos. Las trabas que encuentra el espíritu para sus manifestaciones son como cadenas que dificultan los movimientos al hombre vigoroso. Puede decirse que el cretino y el idiota están lisiados del cerebro, como el cojo de las piernas y el ciego de los ojos. Es decir, es posible que haya personas que hayan abusado de su inteligencia en otra vida anterior y en esta vida pues le toque que tenga ese tipo de deficiencia. ¿Tiene el idiota en estado de espíritu conciencia de su estado mental? Respuesta: sí, muy a menudo,
Comprende que las cadenas que dificultan su vuelo son una prueba y una expiación. ¿De dónde procede que la locura arrastra a veces al suicidio? Respuesta. El espíritu sufre por la sujeción que experimenta y por su impotencia para manifestarse libremente, y por esta razón busca en la muerte un medio de romper su ligadura. ¿Cómo puede la alteración del cerebro reaccionar sobre el espíritu después de la muerte? Respuesta. Es un recuerdo. Sobre el espíritu gravita un peso y como no ha tenido inteligencia de todo lo ocurrido durante su locura, le es preciso siempre cierto tiempo para ponerse al corriente. Por esto, cuanto más ha durado la locura durante la vida, tanto más dura la molestia, la violencia después de la muerte. El espíritu desprendido del cuerpo se resiente algún tiempo de la impresión de su atadura. Pasamos al tema de la infancia. ¿El espíritu que anima el cuerpo de un niño está tan desarrollado como el de un adulto? Respuesta. Puede estarlo incluso más, si ha progresado, y solo si la imperfección de los órganos le impide manifestarse. Obra en proporción al instrumento con cuya ayuda puede producirse. La turbación que acompaña a la encarnación no cesa súbitamente en el acto del nacimiento y solo gradualmente se disipa con el desarrollo de los órganos. ¿Por qué el llanto es el primer grito del niño? Respuesta. Para excitar el interés de la madre y provocar los cuidados que le son necesarios. La utilidad de la infancia. El espíritu viene únicamente a la vida corporal para perfeccionarse, para mejorarse, y la debilidad de la edad primera los hace flexibles, accesibles a los consejos de la experiencia y de los que le deben hacerles progresar. Entonces es cuando puede reformarse su carácter y reprimir sus malas inclinaciones. Esta es la misión que Dios ha confiado a los padres, misión sagrada de las que habrán que rendir cuenta. Así se explica cómo la infancia es no solo útil, sino necesaria, indispensable, sino también consecuencia natural de las leyes de Dios ha establecido y que rigen en el universo. Pasamos al tema de simpatías y antipatías terrestres. Dos seres que se han conocido y amado pueden volverse a encontrar en una nueva existencia corporal y reconocerse. Respuesta. Reconocerse no, pero sentirse atraído el uno al otro sí, y a menudo las relaciones íntimas fundadas en un afecto sincero no reconocen otra causa. Estos dos seres se sienten atraídos mutuamente por circunstancias fortuitas en apariencia, pero que se deben a la atracción de sus dos espíritus que se buscan por entre la multitud. Dos espíritus que se comprenden se buscan naturalmente sin que como hombres se hayan conocido. Los encuentros que a veces tenemos con ciertas personas y que se atribuyen a la casualidad no son efectos de una especie de relaciones simpáticas. Existen entre los seres pensadores lazos que vosotros no conocéis aún. El magnetismo es la brújula de esta ciencia que comprenderéis mejor más tarde. Recuerden que este libro ya tiene unos cuantos años y acá se está refiriéndose sobre esa ley espejo de que nosotros atraemos a otras personas por vibración, independientemente si ha sido por destino o no. Bien, continuamos. ¿De dónde procede la repulsión instintiva que sentimos por ciertas personas a primera vista? Respuesta. Espíritus antipáticos que se comprenden y reconocen sin hablarse. Pasamos al olvido del pasado. Bien. ¿Por qué pierde el espíritu encarnado el recuerdo de su pasado? Respuesta. El hombre no puede ni debe saberlo todo. Sin el velo que le oculta ciertas cosas, el hombre estaría deslumbrado, como el que pasa sin transición de la oscuridad a la luz. Gracias al olvido del pasado es más el mismo. En cada nueva existencia el hombre tiene más inteligencia y puede distinguir mejor el bien del mal. ¿Dónde estaría el mérito si recordase el pasado? Cuando el espíritu regresa
a su vida primitiva, desencarnada, toda su vida pasada se desarrolla ante él, ve las faltas que ha cometido y que son causa de su sufrimiento y lo que hubiera podido impedirle cometerlas, comprende que la posición que se les ha señalado es justa e inquiere entonces la existencia que podría reparar la que acaba de transcurrir. Busca pruebas análogas a ella porque ya ha pasado o las luchas que cree propicia a su progreso y suplica a los espíritus superiores a él que le ayuden en la nueva tarea que emprende, porque sabe que el espíritu que le sea destinado como guía en la nueva existencia procurará hacerle reparar su falta. ¿Vale? Acá ya está hablando que pide ayuda a espíritu guía, dándole una especie de intuición de las que ha cometido. Esta intuición es el pensamiento, el deseo egoico que con frecuencia os asalta y al cual os oponéis instintivamente, atribuyendo la mayor parte de las veces vuestra posición a los principios que de vuestros padres habéis recibido. Cuando es la voz de la conciencia que os habla, voz que es la del recuerdo del pasado y que os proviene para que no volváis a caer en las faltas que ya habéis cometido. El espíritu que entra en esta nueva existencia, si sufre con resignación las pruebas y resiste a ellas, se eleva y asciende a la jerarquía del espíritu cuando vuelve a encontrarse entre ellos. Es decir, aquí está hablando que aún así tenéis un poquito de intuición de esto es bueno, esto es malo, esto debería hacerlo, esto no. Esa intuición viene ya dado por una sutil recuerdo de la vida del pasado. Entonces, nosotros aprendemos de otras reencarnaciones cuando hemos hecho cosas, ya sean buenas o malas. En esta vida pues sentimos como esa atracción o al revés, esa repulsión de que esto yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sí, porque sí. ¿Por qué? Porque eso ya lo traéis grabado, ya lo habéis, esa evolución espiritual de otras vidas anteriores. ¿Podemos tener revelaciones sobre nuestras existencias anteriores? No siempre. Muchos saben, sin embargo, lo que eran y lo que hacían, y si les fue permitido decirlo públicamente, harían extrañas revelaciones acerca del pasado. Ciertas personas creen tener un vago recuerdo de un pasado desconocido que se les presenta como una imagen fugitiva de un sueño, que en vano se procura precisar. ¿Esta idea no es más que una ilusión? Respuesta: a veces real, pero a menudo puede ser un efecto de una imaginación sobreexcitada. Es decir, aquí está diciendo que algunos de nuestros sueños sí pueden ser recuerdos de otra vida y otras no. Otras puede ser causa de nuestra imaginación. Sobre todo cuando hemos visto películas antiguas recientemente. En las existencias corporales de naturaleza más elevada que la nuestra, ¿el recuerdo de las existencias anteriores es más claro? Sí, pues a medida que el cuerpo es menos material se recuerda mejor. El recuerdo del pasado es más claro para los que habitan en mundos de un orden superior. El espíritu goza siempre de su libre albedrío y en virtud de esta libertad elige en estado de espíritu las pruebas de la vida corporal. Y en el de la encarnación delibera si hará o dejará de hacer y escoge entre el bien y el mal. Negar al hombre el libre albedrío equivaldría a reducirle a una máquina. Vuelto a la vida corporal, el espíritu pierde momentáneamente el recuerdo de sus existencias anteriores, como si la ocultase un velo. A veces tiene, sin embargo, una conciencia vaga y hasta puede serle revelada en ciertas circunstancias, pero solo por voluntad de los espíritus superiores que lo hacen espontáneamente con un fin útil y nunca para satisfacer vanas curiosidades. En ningún caso puede ser revelada la existencia futura porque depende del modo como se viva la existencia presente y de la elección ulterior del espíritu. El olvido de las faltas cometidas no es un obstáculo para el mejoramiento del espíritu porque si no tiene un recuerdo exacto, el conocimiento que de ellas tenía en estado errante y el deseo que ha concebido de repararla le guían por intuición y le sugieren el pensamiento de resistir al mal.
Este pensamiento es la voz de la conciencia, en el cual es secundado por los espíritus que le asisten. Se escucha las buenas inspiraciones que le sugieren. Las vicisitudes de la vida corporal son a la vez una expiación de las faltas pasadas y pruebas para el porvenir. Nos purifican y nos elevan si las sufrimos con resignación y lo superamos. Espero que les haya gustado y hayan aprendido de este capítulo. El próximo será capítulo 8, Emancipación del alma.